Las ideas juegan un rol fundamental que no debe ser infravalorado. Las mismas determinan como tal el ideario común que tienen todos los ciudadanos y esto evidentemente puede servir para poder llevar a las sociedades a su progresión o para su ineludible decadencia. Mi nombre es José Alberto León, yo estudié Derecho en la Universidad Central de Venezuela y actualmente me desempeño como investigador en los think tanks Se Dice Libertad, Fundación Ciudad Austral e Ideas Republicanas. Tanto las conversaciones, discusiones, aprendizajes en general, tanto en la etapa de la universidad como posteriormente a ella, bueno, me han ayudado para poder aprender más de este acervo filosófico que tiene que ver con el respeto irrestricto a los proyectos vitales ajenos. Adicionalmente también dentro de todas estas conversaciones me he interesado muchísimo de manera pues que se ha podido profundizar y he tenido pues el agrado de poder compartir con ustedes estas impresiones. Al comienzo de nuestro libro, Después del socialismo, libertad, podrán encontrar el primer capítulo que se titula Reflexiones filosóficas y su implementación. En él les comento que evidentemente Venezuela no siempre estuvo sometida al yugo de austeridad y miseria que vivimos en estos días. No obstante, sí se hace principal hincapié en que siempre ha habido un predominio hegemónico en cuanto a las ideas de justicia social o justicia distributiva en la visión aristotélica, también establecido en criterios de economía de planificación centralizada, que ha de alguna u otra manera preponderado durante las últimas décadas en nuestro país. Es por ello que hemos considerado imperioso el narrar cada uno de estos acaecimientos como finalmente, como a través de esa matriz ha podido surgir una generación libre que dentro de su emergencia se encarga pues de establecer una serie de lineamientos y propuestas en torno a los fundamentos de una sociedad libre y responsable. Estudiando Venezuela y su historia contemporánea, establezco los parámetros o tal vez los cimientos por los cuales se debiera configurar una generación dispuesta a vivir en libertad, dejando atrás, por supuesto, cada una de las cosas que nos han establecido en esta senda hacia la servidumbre. En él, evidentemente, coloco como principales fundamentos el pensamiento crítico, el pensamiento coherente y liberal fundamentalmente. Que establezcas también entre esos parámetros una idea de escepticismo frente al poder y finalmente una noción que permita el Estado de Derecho, dejando atrás todo tipo de odio o animadversión hacia establecimientos de libertad individual o propiedad privada establecidas en este sentido. Finalmente, para una sociedad que se pueda establecer o fundar en cada uno de estos criterios que los pueden hacer más libres, mucho más responsables y mucho más seguros, que pueden superar finalmente la pobreza, pero hacerlo finalmente a través de su esfuerzo personal y no a través de la justicia social o la redistribución de la riqueza. Con la lectura de este capítulo podrán darse cuenta cómo poco a poco cada uno de los elementos del germen populista fue llevándose a cabo y estableciéndose en una debacle y en lo que conocemos hoy en día como la gran vorágine de pobreza, miseria e ideas de oprobio que finalmente se han tenido al hacerse la consecución del socialismo. Podemos ver estas características en la demagogia, la cual establece en parámetros de decirle a una sociedad completamente infantilizada todo aquello que quiere escuchar, como también el maniqueísmo, polarizar una sociedad en distintas vertientes, en dos posiciones, en los cuales unos se categorizan como buenos y otros se categorizan como malos. También en el estatismo, el que la respuesta a cada uno de nuestros problemas siempre haya sido nada más y nada menos que el Estado, y configurarlo como la principal categoría para poder solucionar esos inconvenientes. Y finalmente, y no menos importante, el tema del caudillismo, el establecer un líder lo suficientemente locuaz, carismático, que pueda decirle a esta sociedad infantilizada
cada uno de estos elementos que les he dicho con anterioridad. Como bien saben, efectivamente, entre los epígrafes o incluso dentro del corazón de este mismo capítulo se establece que las ideas tienen consecuencias. Y para analizar cuáles han sido las consecuencias que han tenido estas ideas de oprobio, finalmente podemos observar la noción de la misma realidad en sí, es decir, la gran cantidad de personas que han tenido que emigrar desde este país o digamos finalmente una tierra muy suntuosa, es decir, con grandes riquezas que de haberse administrado de una manera totalmente distinta, seguramente estaríamos en una situación completamente diferente. En cuanto a eso, podemos establecer sin duda alguna que más allá del hambre, de la miseria, de cada una de las consecuencias prácticas que ha tenido el socialismo, se puede establecer sin duda alguna cómo de a poco se ha ido estableciendo la pérdida de la concentración del conocimiento, cómo poco a poco la gente ha dejado de pensar por sí misma y cómo poco a poco se ha ido devaluando la dignidad de cada una de estas personas al momento sin duda alguna de tener que corresponder esas necesidades que tienen diariamente a un sistema pues de repartición como lo vemos en Venezuela. Como hemos mencionado con cierta anterioridad, efectivamente las ideas tienen consecuencias, pero tienen consecuencias también para todo tipo de sociedades en general, en el sentido pues, como lo hemos mencionado con anterioridad, para poder llevarlos hacia su progresión o para su ineludible decadencia. ¿Cuál es el riesgo que corren las sociedades si efectivamente no se dan cuenta de lo importante que es participar del debate, de la comunicación, de la deliberación, el intercambio de pareceres finalmente? Corre el riesgo de que efectivamente cada una de ellas pueda lamentablemente caer dentro de una subyugación totalmente símil y completamente igual a la que Venezuela le ha tocado vivir o experimentar durante las últimas décadas o los últimos años. Es decir, para poder revertir esta situación de alguna u otra manera, efectivamente hay que ir poco a poco estableciendo un criterio que ayude a robustecer la idea de hacer un pensamiento crítico, coherente, completamente liberal y que pueda configurarse en noción pues de un establecimiento pues de cordialidad, de debate y consenso constante a través de cada una de las instituciones e instancias que así lo permitan. En resumen, no me queda más que invitarlos a descargar, leer y compartir nuestro libro Después del Socialismo, Libertad, el cual los pueden conseguir evidentemente por cada una de las plataformas de Estudiantes por la Libertad. Además, aprovecho la oportunidad para poder agradecerle a la organización Estudiantes por la Libertad y también a Atlas Network por hacer posible esta iniciativa, por poder concretarla y poder extenderla a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.